No, bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va, mis chicos, mis adictos, amantes y adictos, amantes de todo, del cine, de las series, en este caso de las series de Marvel? ¿Cómo están, mis chicos? Bueno, vamos a ver si todo está funcionando por las dos plataformas, por acá, por YouTube y por la otra plataforma, por donde streameamos. Bueno, mis chicos, hoy es un nuevo día para debatir sobre esta serie She-Hulk, el quinto episodio, de She-Hulk. Vamos a ver qué tal nos pareció, qué fue lo que pasó, qué fue lo que vimos, nos dio alegría ver cositas por ahí o qué pasó. Bueno, antes de empezar, me gustaría que ustedes me dijeran acá en el chat si me escuchan bien, si todo está perfecto. Y yo voy saludando por acá a Santiago Valderrama. Hola Santiago, ¿cómo estás? Un saludín para ti y también al niño Jorge. Jorge, ¿cómo vas? Un saludo súper, súper grande para ti. Bueno, mis chicos, entonces, para empezar a debatir el día de hoy, tenemos como siempre a nuestro querido invitado, amigo, Luca de Argentina, que siempre está aquí con nosotros acompañándonos en estos debates. Así que le vamos a dar la bienvenida al niño Luca. Hola Luca, ¿cómo estás? Hola Sandy, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. ¿Cómo le va? ¿Cómo vas? ¿Qué cuentas? Todo bien, acá andamos. Con un poco de Sí, todo, calor, pero sí, sí, todo tranquilo. Por lo menos todo y tranquilo. ansioso todo tranquilo, para debatir el capítulo de She-Hulk. Ah, ok, me alegra mucho. ¿Y cómo fue tu semana? Como no hemos podido hablar así como mucho, hemos estado como ocupaditos. ¿Cómo fue tu semana? Es bastante movidita. Tuve que verme el capítulo de ¿Viste House of the Dragon? El que no me vi el Ajá, cuarto. Me lo vi como ajá. 4 o 5 veces eh, para poder analizarlo mejor. Y no, y nada. Y tranqui, haciendo algunas cosas para Instagram. Y todo tranqui, viendo películas, series. Así que ocupadísimo. Ah, sí, ¿qué películas te has visto? No, me vi Cobra Kai, que no la tenía, no había visto la última temporada. Y me miré el primer capítulo del Señor de los Anillos. Ajá. Y, y nada más. Y como te dije, Juego de Tronos, House of the Dragon, 4 o 5 veces. Así que, Ah, uff, qué bueno. para poder Para hacer el analizar. debate, ¿no? ¿O ya lo hiciste? El No me he debate. dado cuenta. No, no, lo hago la semana que viene. Así que, Ah, bueno. Bien, sí, bien, bien. Bien, yo también vi el cuarto episodio de La Casa del Dragón y estuvo sí, loco, pues porque me habían comentado estuvo que eso fue loco, sí, tendencia en Twitter, que fue una locura. sí. Yo me eché a ver qué fue lo que pasó y fue la locura, fue impresionante. Fue la locura, sí, sí. No, sí. Un Está capítulo. tremendo, House of the Dragon, sí. Sí, está muy bueno. Y por ahí me estuve viendo fue ¿cómo se llama este? Este documental que hay en HBO de Armie Sí. Hammer, no sé si lo has visto o lo has Ah, escuchado. el asesino serial. No, 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 no. Ah, Es no, el ese no. actor, el Armie Hammer es el actor que ahorita Sí. entró, hace unos meses entró en una controversia brutal y un escándalo porque han dicho que Ah, era como canibal y le gustaba como el canibalismo y todas estas cosas ah, raras. ese era, sí, sí. Sí, me acuerdo de la historia, pero no lo vi el documental. Sí, sí, me acuerdo ahora que me estás diciendo. Sí, 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 entonces estuve por ahí también viendo eso, pero hay otras películas que vi por ahí que están como interesantes, entonces que sería chévere hay que verlas, como darla, Nope, sí, hay ¿ya que te viste darla. Nope? O Don't Worry No, Darling. no, pero Don't Worry Darling dicen que es media. Me. Sí, Sí, la vi a Gaby Mesa que dio una opinión, pero no me la vi, no me la vi. No sé si la voy a ver a esa, pero me. sí. Vamos a Así ver que, qué pasa ahí con la película. Listo, bueno, aquí está, bueno, Alexander Jorge Santiago, entonces un saludín para todos ellos que están aquí y nada, vamos a empezar hoy a debatir de este episodio 5 de She-Hulk, pues ya que estamos acá, de una vez entremos en materia. Luca, ¿qué te pareció este capítulo? dale. Debo reconocer que fue el capítulo que menos
me gustó de los 5 que llevamos hasta ahora. ¿Por Perfecto, qué? ok. Porque en este capítulo no hubo nada de acción, no es que la acción Ajá. sea siempre importante, porque hay otro juicio contra Titania y no me pareció que le aportara nada nuevo en sí a Ah, la serie. Entonces, como que sí, dije, salvo la última escena, que ya la vamos a hablar más adelante, sí. no me pareció nada, me pareció más de lo mismo, más juicio, más... Incluso no hay tanto humor, entonces es como... Me gustó hasta ahí, no voy a decir que me encantó, pero Pero normalito, te pareció flojita, flojita. muy flojo este capítulo. Ah, ok, ok. Bueno, digamos que como que siguen resaltando el tema este el tema de Jennifer, ¿no? Siguen resaltando como Sí, el tema de ella de aceptarse o no aceptarse y que pareciera como si en un momento tuvieran que ponerla contra las cuerdas, como decimos acá, para que ella entienda que debe aceptar pues esa sí. condición que ella ya tiene, que pues es una Hulk y es como obligarla, ¿no? A llevarse, Sí, bueno, si no lo quiere, entonces otra le quita el título. el título, sí, sí. Eso también pasa en los cómics, ¿eh? Que tiene que aprender a aceptarse como una Hulk. Entonces, algo de la serie está inspirado en los cómics, así que está bien. Ah, perfecto. Bueno, pues nada, yo voy a mostrar aquí como unas imágenes de referencia y vamos como hablando sobre ellas. ¿Listo, mi Luca? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ¿Listo? acá tenemos pues que el capítulo 5 que se llama, pues hasta los títulos son chistosos, Verde Alegre y estos jeans me quedan ardientes, dirigido por Anu Balia y escrito por Dana Schwartz. Aquí pues y el capítulo inicia con la publicidad en televisión de Titania promocionando sus productos de belleza con nombre She-Hulk. Pues está Jennifer en su casa muy tranquila y se da cuenta de toda esta publicidad y pues no le hace nada de gracia porque tiene que estarla viendo en publicidad, o sea, para donde ella vaya tiene que verla y eso pues no le está gustando mucho a ella. Aquí es cuando vemos que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces como que está utilizando ese Sí, nombre este, esto para beneficiarse. Aquí vemos al primo entrando y diciendo, bueno, yo te ayudo a vender tus productos, todo el mundo te ama, todo el mundo te quiere, pero ella le dice, no, esos productos no son míos, tomaron como ese nombre para vender productos de belleza que pues nada que ver conmigo. Y pues el logo rosado, She-Hulk by Titania, que es el mismo logo, pero simplemente con el color, con otro color distinto y hace como referencia también a esas marcas que son chiviadas, que tú ves que son como parecidas, pero no, son como muy AliExpress. Entonces, acá vemos como una convención, como, sí, como un evento de Titania para promocionar todos sus productos. Jennifer va a decirle a Titania que por favor deje de usar ese nombre de She-Hulk para promocionar sus productos y ella le dice pues que no lo va a dejar hacer porque pues si ella no los usa, pues ella sí los va a usar. Y aquí esta parte me pareció curiosa porque llega este abogado a decirle esta se llama Nikki, creo que es que se me olvida el nombre de esta chica, bueno, la asistente de ¿Luca está? Ay, Luca se fue. Bueno, estoy aquí hablando solita. Bueno, no importa. Entonces, llega este abogado a decirle a Nikki que lo acompañe a un sitio, a comprar una ropa, pues, que es como que del bajo perfil, del bajo mundillo. Y aquí, pues, ella le pregunta que si en ese sitio pueden hacer ropa para She-Hulk. Espérenme un segundito, yo miro por acá. Listo. ¿Quién anda por acá? Bueno, Jorge, que nos manda buenas vibras. ¿Qué pasó con Luca? Se nos fue Luca. Bueno, vamos a hacer una cosa por acá. Espérenme, vuelvo a compartirles pantalla porque se me fue la pantalla. Y listo. Y vamos por acá. Perfecto. Entonces, pues para los chicos del chat, hasta este momento, mientras llega Luca, mientras vuelve Luca, que se nos fue, ¿qué les pareció esta escena? Pues de la tomada de el nombre de She-Hulk
para vender algunos productos. Creo que esto normalmente pasa en la vida real, donde se utiliza el nombre de alguien más para beneficiarse, para lucrarse económicamente. Hola, mi Luca, ¿cómo vas? Buenas. ¿Se me ve? Se te ve y se te escucha. Bien, bien. El internet de Latam. El internet de la TAM, sí, sí, sí. Sí, estaba aquí comentando pues el tema de Titania, ¿cierto? Sí. Que pues no sé si tú alcanzaste a ver esta parte, antes no me había dado cuenta porque estaba mirando Sí, la otra pantalla, de la publicidad, la publicidad. de los productos de belleza de Titania, todo este cuento, pues aquí el primo como que siempre recriminándole, tú no registraste esto antes, entonces vino otra y te robó tu nombre. El nuevo logo pues de She-Hulk De que ya es She-Hulk. rosado en Sí, referencia a la moda, a la belleza que está imponiendo exactamente. Titania. Y aquí llega está Jennifer a pedirle amablemente a Titania que ya no use más este nombre. Hasta Sí. aquí, ¿qué te pareció el capítulo? O sea, ya Eh, dijimos que en general, pues poco, pero ¿qué te pareció hasta ahí? Hasta ahí me pareció que, bueno, es una demanda por el uso comercial del nombre. Y vemos también el tema de que el logo de She-Hulk también, cuando aparece la intro, es como By Titania, ¿viste? Es como que el capítulo está centrado principalmente en Titania y en Jennifer, en tratar de arreglar esto. Uh -huh, Pero no, hasta ahí me pareció como ni siquiera divertido, porque es como otro juicio, otro. A Titania la vimos en el primer capítulo, vimos que ya la venció fácilmente, y ahora vuelve con una demanda. ¿y por Me qué vuelve? O pareció. sea, vuelve como de una manera como tan, o sea, porque usó el nombre, o sea, ¿será que la está provocando para Sí, algo más? y es como que está como buscando, se aprovecha para mí del She-Hulk, del nombre, Ajá. para poder promocionar su marca de producto y todo eso. Es como una especie de, no sé si venganza, pero como para que, a ver, como una especie de venganza contra Jennifer Walters por lo que le hizo en la corte, y entonces vuelve de esa manera. Mm. Pero Ah, no es entiendo. esa gran villana que nos habían vendido todavía en los cómics, que en Exacto. los Ajá. cómics es una gran villana recurrente de She-Hulk. Acá es como una influencer, más que nada una persona que se dedica a la moda, no es un peligro potencial por ahora, no, Sí. salvo este juicio no la veo tan villana. Pero Sí, hasta no, acá, no hemos bueno, encontrado como ese sí, villano, ¿no? todavía no. Y vamos por el quinto capítulo, todavía no. Sí, mira lo que dice Jorge, dice, creo que más allá de que sea una situación común, pienso que es una excusa para mostrar la acción de abogados, es decir, litigios y demás. Ah, claro, sí. Ajá, Cuestiones de abogados, sí. ajá, exacto. Dice Julio Mármol que, bueno, que saludos también para Julio, aquí que nos Saludos. viene hasta acá y nos saluda, y, y sí, que pasa mucho, aquí en mi país existe una marca llamada Mickey Dona, y de el logo usan la cara de Mickey Mouse y obviamente Disney tendría todo el derecho de demandar aunque no lo hace. Y Listo. sí, Y ahí lo vimos precisamente en el logo de She-Hulk, ¿no? El mismo claro. logo, pero con el color rosado. Sí, sí, claro, bueno, una especie de plagio, se podría decir, Ajá. o bueno, eso pasa recurrentemente en todas las marcas del mundo, ¿no? Que eso que hay como un plagio. Entonces, sí, puede ser también una cosa de esto que decían de abogados, como esto de mostrarnos una especie de acción de abogados. Entonces, Sí, me pareció interesante esa parte, como no nos olvidemos que es una serie de abogados. claro que Así sí. que, Sí, sí, sí tú decías algo así como más como de acción de abogados y aquí nos dice Jorge, no van a haber puños ni patadas, litillos y demás. Pienso que hay que esperar a la acción. sí, exactamente. Bien, perfecto. Bueno, entonces aquí está pues Jennifer molesta, ya le está molestando que usen su nombre. Lo notamos pues como rompe la grapadora y en esta se Sí, acerca este abogado a Nikki y le dice que si lo sí, acompaña como a un sitio donde hacen ropa, sí, él hace como una colección de ciertas ropas de superhéroes y que si lo acompaña allí pues para como en incógnito, mejor dicho. Aquí ya sí, estamos viendo que los abogados también a veces pueden llegar a ser
ilegales. Entonces, Legales, sí. Nikki le dice que sí existe la posibilidad de que allí le hagan una ropa para cierta superheroína y él le dice que puede ser, que allá pueden hacerlo. Acá ella vuelve a romper la cuarta pared y dice, no, yo ya lo Sí, superé, pero se sabe que no, sí, que ella está eso. incómoda con el tema de Titania o de Titania. Aquí vemos que ellos dos llegan a una fachada llamada, Sí. perdón, Café Buba o Boba, algo así, y le Sí. piden al vendedor que los deje entrar como al sitio, dando como cierta clave, los deja entrar, pero lo que ellos no saben es que él vende una, pues, o Sí. sea, precisamente Marketing, esa sí. ropa y marca como chafa, como ilegal, y esta parte me dio mucha risa. Ah, sí. Avengers o Avengers, Avengers, Vingadores o Avengers, sí. Buscadores. Sí. Eso sí normalmente sucede con todas las Eh, marcas. exactamente. Ellos se ponen esta Exactamente. ropa para pedir la cita con alguien especial que es un diseñador de modas que hace ropa muy exclusiva, muy específica para ciertas necesidades de cada superhéroe. Aquí, ¿qué piensas tú, Luca, de esta parte, de esta escena? Eh, de las escenas que pasamos recién, Sí, sí, sí. bueno, vemos que es como que ella tratan como claro, porque ella no puede andar, ya es hora de que muestren de cierta forma el traje que vamos a ver más adelante porque se vio en el tráiler y en los trailers de mitad de temporada también. Vemos cómo va como si fuera una especie ahí vemos también un poco el lado B, ¿no? De los abogados, por más Sí. que es una especie de un chiste, que es como la fachada y que entran como a un chanta que vende marketing más que nada o merchandising de de cómo decirlo eh, de Ropa, cuarta. ajá. Entonces ahí Sí, volviste, ¿se sí, 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 escucha? sí. Te escucho, te escucho. ¿Tú me Sí, escuchas? sí. He tirado un poquito la pantalla. Dale, dale. Te escucho, he tirado un poquito la pantalla y digo, será mi internet, de vuelta. Eh, Tranquilo. entonces vemos como el merchandising este de cuarta categoría, o de trucho, más que nada, y Sí. vemos después, la escena que me divirtió fue cuando ella estaba como una especie de que le dicen al diseñador, todavía no llegamos a esa parte, cuando le dicen que es una vengadora, eso viene un poquito más Ajá. adelante, pero le dice que ella es una vengadora, entonces como que lo dejan pasar, ¿no? O sea, o les agendan una cita y para que pueda vestirse mejor y no ande con todo ese traje que vemos siempre. Y después, bueno, vemos que como que el fanatismo porque hay por los Vengadores, principalmente eso está Ajá. muy marcado en toda la serie de Marvel que hay por esta especie de, como que ya son un hito, como los héroes más poderosos, entonces están en todos lados, en figuras, en muñecos, en cohetes de plástico. Entonces vemos como hay un fanatismo por todos estos. Y bueno, después vemos esa escena donde vos pusiste que está con el jefe ahí hablando sobre la marca, ¿no? Sobre este problema, la demanda que puede haber. Eh, que de hecho aquí él le dice que tiene que solucionar ese problema pues muy rápidamente porque una abogada con un problema legal pues no le da buena imagen al bufete de abogados y que tiene que solucionarlo y pues le asigna a esta abogada también que hace parte del Sí, buffet y ella es la que la va a representar en la corte. Aquí sí, precisamente ellos ya llegan a la corte y está también en la crítica pues que Titania le dice a She-Hulk, hola Shrek, ¿cómo estás? sí, Y siempre como que a burlarse de la manera en cómo ella va vestida. sí, La abogada de Jennifer pues está tratando de defenderla, pero el abogado saca esta desafortunado video donde Jennifer dice que ella no es She-Hulk, que ella no se quiere llamar así, que ella no se llama así, y eso pues esa evidencia va totalmente en contra de lo que, pues de la defensa, ¿no? sí, Listo. Aquí vemos que la abogada lleva pues obviamente su propia evidencia donde a ella le hacen una entrevista en un noticiero y es donde dicen que fue la gente la que le puso ese nombre a ella y pues Titania le hace como el gesto de te vas a morir, te voy a ahorcar y pues el rostro aquí de nuestra querida Jennifer como ¿qué le pasa? Está sí. loca.
Bueno, llega el Claro. momento donde se reencuentran, donde se encuentran por primera vez con el diseñador de modas. La mira como, ¿qué es esto, por Dios? Y está Nikki, le dice que como que lo reta de alguna manera a diseñarle algo que sea pues ajustable para para She-Hulk y también para Jennifer. Aquí, ¿tú qué piensas de esta parte, Luca? Bueno, cuando llega precisamente la primera parte del juicio a Titania, no me pareció interesante porque es cosa de abogado que ya lo venimos viendo con la elfa, lo vemos con el mago, como que cada episodio hay un nuevo juicio a alguien. Entonces es como, me pareció como ya medio repetitivo, pero no nos olvidemos que es Ajá, una serie de abogados, así que ajá, tiene que haber cierta forma bueno, eso me hacía acordar mucho a la ley del orden, donde en cada capítulo sí. había un juicio, una De especie hecho, de... Julio aquí Sí, lo comenta, mira. muchos, sí. Sí, ¿ves? La ley del orden, Ajá, la ley del exactamente. orden. La Sí, ley que del no orden. Bueno, tiene como precisamente no tiene como un orden o todos los capítulos tienen que estar conectados, sino que cada uno trata un tema diferente. exactamente. Y vemos Ok, también bueno, ella después de esta primera parte del juicio, donde queda por concluir más adelante, vemos cómo llega este diseñador y vemos que que le dice que ella ya es una vengadora o que va a serlo. ajá, Principalmente lo primero que le dice es que ya es una vengadora, pero que para que la todavía no dejen está entrar. para que la dejen entrar. Y vemos Ujú, cómo este diseñador le va a hacer un traje que yo pensé que le iba a hacer el traje que, aunque no sé todavía qué va a pasar más adelante, digo en los siguientes capítulos, el traje que vimos en los cómics. Pensé que le iba a hacer un traje parecido a ese, ok, pero dije, bueno, vamos a ver el traje por fin de She-Hulk de los cómics. Pero bueno, vemos que este diseñador está buscando algo que se ajuste a ella, algo más que se pueda ajustar tanto a ella y al cuerpo de Jennifer Walter siendo humana. ajá. Mira lo que dice Breton, yo me esperaba el sastre que le hacen un futuro traje a Spider-Man, lo vi en un cómic que renté en la escuela y se me hizo un personaje interesante. Es sastre tanto de héroes como villanos. Ah, mira. Ah, ese sastre, mira, no sabía eso. No, tampoco, no tenía ni idea. Pero No, bien, la un verdad datazo que ahí que nos bota Breton. bien. Gracias, Breton. Muy Ajá. bien, Breton. Dice por Sí, acá, ven que tenía razón, los bufetes de abogados no les gusta que sean mofados. sí, también. Y Sí, sí. Samuel dice, hola Sandy, de las series que menos me gustó fue esta de She-Hulk. Sí, a pocos Eh, les ha gustado. sí, a mí me venía gustando hasta este capítulo, pero tiene cosas interesantes el capítulo. Ajá, Vuelvo a repetirlo, fue el que menos me gustó de los cinco. Así que, pero no quiere decir que sea malo el capítulo, ¿eh? sí, ok. Pero es como que, bien. Ahí van dando, listo, bueno. Después de llegar su reunión con el diseñador de modas, Jennifer se reencuentra con una de sus citas en el capítulo anterior. Pues aquí vuelven a quedar como en una cita y como rara, el tipo rarísimo. Y cuando ellas dos están almorzando, Jennifer se le ocurre la idea de que puede volver a llamar a sus anteriores citas para que sirvan como evidencia dentro bueno, como testigos dentro del caso que está llevando su abogada. Entonces aquí llevan a todos las citas que tuvo Jennifer y también muestran como evidencia que Jennifer, antes de que se registrara ese nombre como She-Hulk by Titania, ella había creado un perfil de She-Hulk en una red social. ¿Listo? Entonces aquí están los cuatro Sí, los cuatro. personajes. Pues el primero dice que pues sentía que no había seguridad en ella, el segundo dice que ella hablaba de ella misma como en tercera persona y este tercero decía que él había sentido que ella contaba como sus intimidades o sus cosas y que todas las mujeres de pronto con él era que sí podían abrirse. Entonces en ese momento Jennifer dice, no, aquí todos dijeron lo que no debían decir, ya estoy, mejor dicho, jodida, ahora qué va a pasar. Y llega la última cita, la mejor cita Sí, para de Jennifer, bueno, de She-Hulk, y él dice que sí, que tuvo una cita que le pareció genial, que ella fue como She-Hulk, que fue excelente la cita, y le pregunta a la abogada que si él hubiera salido con ella siendo Jennifer, Jennifer y él le dice que no,
que no es su tipo, pero que le gusta, pues, que sí She-Hulk. salió con She-Hulk porque es con ella con quien pues, se sintió identificado. ¿Tú qué piensas acá, mi Luca? Bueno, ahí vemos otra vez el tema este de las apariencias, que lo vienen resaltando en el capítulo anterior, que como Jennifer Walters todavía no se siente a gusto, no está todavía conectada con su Hulk, digamos, y nos referimos a también, remonto cuando el primo le dijo que iba a tener que convivir con las dos personalidades, como él lo hizo, pero vemos que en este caso ella, o sea, siendo Jennifer Walters, es como que no se siente tan querida, como que no le va tan bien como siendo She-Hulk. Entonces eso la Uh pone -huh, mal, que siempre para conseguir algo tenga que ser She-Hulk y no Jennifer uh -huh, Walters. Entonces, bueno, vemos esta apariencia de este muchacho, el último, que vemos cómo también deja descubierto esto de que con She-Hulk se sentía más cómodo que con Jennifer Walters. Inclusive ajá, es como terminó el capítulo anterior, que le preguntó, ¿quién eres tú? Entonces ella le dice que es Jennifer Walters, es She-Hulk, sí, entonces bueno, otra vez el tema de las apariencias, y bueno, como comenté también, esto en los cómics también es muy constante de cómo trata de conectarse ella con su Hulk, hasta que uh -huh, logre por lo menos encontrar un equilibrio. Así que las apariencias nuevamente están en escena. entiendo. Sí, mira que cuando yo vi esta escena, sí, pues digamos que empaticé muchísimo con Jennifer, bueno, con She-Hulk, porque de hecho, aunque siempre hemos hablado y siempre se ha hablado en redes sociales de la parte del CGI, sí noté la expresión de ella de desilusión y como que se sintió muy, muy mal con el comentario, aunque él le dijo, no lo tomes a mal, no quiero que te sientas mal por lo que voy a decir, pero me siento mejor con She-Hulk que con Jennifer nunca saldría, pero aún así ella sintió como ese rechazo de no soy aceptada como soy, sino que tengo que guardar una apariencia, lo que tú hablabas precisamente. Entonces sí empaticé bastante con Exactamente. el sentimiento que ella expresó en ese momento. Exacto. Una cosa que me gusta es que, bueno, ya aquí la abogada, ¿cómo es que se dice? La abogada falla a favor de Jennifer, ¿sí? Porque se da cuenta La que las jueza, sí. evidencias están, exacto, falla a favor de ella porque se da cuenta que las evidencias son bastante claras. Gana el caso, Titania le dice acá, esto no ha terminado aquí, esto me pareció muy Amber Heard, esto no ha Sí, terminado, vamos a seguir sí, en guerra. Y sí, sí, bueno, quién sabe si volvamos a ver con esta frase que le dijo ella, quién sabe si la volvamos a ver más adelante quizás como sí. una villana interesante, como lo que tú dices, Luca, como no la vendieron. ¿Tú qué crees? Yo creo que tampoco está terminada Titania. Tuvimos la primera aparición en el primer capítulo, que fue un poco para demostrarnos, primero, la primera transformación de She-Hulk en una corte. Vemos cómo la vence rápidamente y vemos una especie de como presentación de cómo es She-Hulk, cómo pelea, un pequeño fragmento. Y después Ajá. ahora la vemos acá como abogada. Así que yo creo que Titania va a ser algo como en los cómics, va a conseguir hacerse más fuerte o vaya a saber uno cómo, y la va a enfrentar, no sé si va a ser la gran villana, porque Titania ya la derrotó una vez, no creo que sea una gran Ah, villana, pero, sí, pero puede ser que más adelante la veamos, sí. Pero ya er, un enfrentamiento de acción, digamos. sí, listo. Una cosa que me pareció curiosa es que el chico pues, que menos estaba como que menos sentía empatía por She-Hulk, que de hecho en la cita le dijo como tú, ¿cuánto peso levantas? Yo levanto más, como siempre Sí, queriendo sí, estar como por encima de ella. Y aquí dice que sintió en ella mucha inseguridad. Una cosa que me pareció clave es cuando él se va detrás de Titania y le dice, hey Titania, ¿qué vas a hacer? ¿Tú para dónde vas? ¿Qué quieres hacer? Y ella le dice, bueno, corre rápido, necesito que me compres cosas y él se va detrás de ella. Siento que él sí. lo que utiliza esta manera pues, de ser un poco grosero con otras personas, o en especial con las mujeres, es para tapar esa fragilidad que él en realidad tiene, ¿no?
Aquí pues exactamente. vemos como en la última cita de She-Hulk pues la mira como todo bien, no hay problema, no hay rollo y él se termina yendo. ¿Listo? Sí, sí. Aquí la abogada y la clienta se van a tomar un trago pues Sí, celebrando que ganaron el caso y Jennifer se acuerda que tiene una cita con el diseñador de moda. Aquí se sí, viene sí. un momento. Espérate, yo voy a mostrar acá un comentario que pone Dale, Jorge. dale, Dice, dale. odié el personaje del diseñador. Se me hizo idéntico a Edna Moda de Ah, Los Increíbles y me molesta mucho que copien personalidades. ¿No hay más? claro, muy en la moda. Sí, ¿no? Muy en la moda ahora que lo estoy pensando. Pues la verdad yo no Sí, lo vi así. De hecho, a mí me gustó mucho la personalidad del sí, diseñador. No sé si tú exactamente. viste, yo creo que sí, viste Betty la Fea, Luca. Ah, sí, Betty la Fea. ¿La serie? La que No, es no, la novela. la A mí novela me que es pareció, de Colombia o Venezuela, no recuerdo de sí, dónde era. De Colombia, ajá, Ah, es de esa, Betty la nosotros. Fea, sí, 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 Sí. me acuerdo, Yo sí, dije, sí. ese es Hugo Lombardi, igual, igualito. Me Sí, pareció muy Hugo Lombardi, no sé por sí, qué sí, lo vi allí. ahora me estoy acordando, sí, sí, tenés razón. Pero a ti, ¿qué te pareció ese Sí. diseñador cuando lo viste? Eh, a ver, no me pareció ni odioso, ni tan, sino que a mí me gustó. O sea, pareció como la personalidad, todo así como medio, como son los diseñadores, ¿no? Sí, Principalmente algunos, ¿no? Esa personalidad como distendida, ¿viste? Como medio más, ¿viste? No sé, no me pareció ni malo ni bueno. O sea, tampoco lo odié ni lo amé. Es como que está ahí. Pero me como que gustó el está ahí, diseñador. sí. Ok. Me, Sí, no, yo me hizo tampoco. acordar sí, me hizo acordar un poco al coleccionista, nada que ver, ¿no? Pero el coleccionista de Ajá. Marvel, el que tenía las gemas esas, tenía también una personalidad bastante, Ya, 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 sí, que excéntrico, que era aparece en los bastante excéntrico. Guardianes, sí, Sí, ya me exactamente. Me hizo acordé. acordar eso, así que sí, me gustó, me gustó. Capaz lo veamos más Súper. adelante en otra serie, no lo sé, pero Sí. Listo. Entonces, pues Jennifer llega muy entusiasmada. Él le dice que ya le diseñó, perdón, un conjunto de trajes para ella. Ella entra al vestidor, se los prueba. Pues con solamente la voz dice qué increíble, no nos muestran absolutamente nada. Él le no. dice, te diseñé algo exclusivo, no sabemos qué es esto porque es más pequeño, me imagino que debe ser para Jennifer. Y Sí. aquí nos hacen un Ahí pequeño está. plano secuencia que pues no sabíamos qué era y aquí vemos el famosísimo Eso, casco. ¿Qué sí. piensas tú? ¿Qué sentiste? Yo creo que todos los hombres Ah, se emocionaron al ver esto. voy a ser ¿Qué piensas? sincero. Yo esa Dale, dale. escena, recordemos que acá en Argentina se estrena los capítulos de She-Hulk a las 5 de la mañana los jueves, y Sí, yo inmediatamente no lo veo cuando me despierto porque me pongo a hacer otras cosas, y bueno, sí. principalmente Hola. lo miro los jueves. Entonces ya se había filtrado en Instagram esta imagen. Entonces Ah, yo ¿en cuando serio? vi Yo algo no de lo había She-Hulk lo visto. pasaba rápido. Sí, sí, se había filtrado y yo digo, ¿qué será? Entonces empecé a pasar así rápido para no ver nada. Sí. Y digo, bueno, después no se lo miro. Y cuando vi esa escena dije, ya está, Daredevil ya está entre nosotros. No ¿Eh? digo que aparezca físicamente, pero ya está entre nosotros. Me gustó que para mí, este diseñador diseñó el traje a Daredevil de Matt Murdock acá en esta serie. Ajá. Así que me parece que el traje nuevo que vamos a ver, que ya salió por todos lados, lo diseñó él, el amarillo con negro, ¿Eh? eh, lo diseñó él y por algo el casco está ahí, porque se lo habrá reconstruido. Entonces, me pareció que capaz en el próximo capítulo lo veamos. Entonces, me parece interesante, me parece interesante. Sí, 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 no, a mí, ver eso yo vi, sí. yo vi esto, pues yo no sé, yo vi esto y yo dije, ya, por fin, y se acaba el capítulo, y yo, no puede ser. Eh, eh, no sé si en el siguiente capítulo pase algo. Yo a veces siento que van a dejar esto de Daredevil hasta el final para que se vea la serie. Yo no sé por qué Sí, siento que puede en el ser. próximo capítulo de pronto no pase nada y nos dejen ahí. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué crees, Luca? Yo creo que, como ya lo vimos en la mitad del tráiler, en la mitad del tráiler no digo, en el tráiler de mitad de temporada, que ya sabemos que va a aparecer, todos lo saben,
Entonces, yo no sé, puede ser en el otro o capaz en el otro. Tenés razón, a lo mejor porque la excusa de la gente para ver She-Hulk era ver a Daredevil. Entonces, Sí. inclusive no había escena postcrédito en este capítulo. No, No no hubo hubo, escena no hubo. postcrédito. No hubo escena postcrédito. Es el primer capítulo que no hay ninguna escena postcrédito. Total. Entonces me pareció que capaz lo vemos en el próximo o en el próximo, capaz. Pero está ahí a la vuelta en la esquina, Daredevil. Así que eh, Sí. me parece que está cerca, está cerca. Lo siento Bueno, cerca. esperemos a ver si no, aquí ya pues sí nos, digamos que conectan todo este tema del diseño, de la moda, hablando un poco también pues de todos estos productos que promocionaba Titania, bueno, Titania, los relacionan un poco como con este diseñador que es el encargado de diseñarle todos los trajes a los superhéroes, ¿sí? A partir Sí. de sus necesidades. Por eso él en un momento le pregunta a Jennifer qué tipo de armas necesita o Ah, sí. qué armas o qué le puede colocar pues a su armamento y a sus trajes. Él dice, no, no, a mí no me interesa nada de eso. Entonces ahí es cuando Nikki le dice, bueno, ¿qué puedes hacerle a ella que se ajuste a su cuerpo siempre? O Exactamente. sea, que desde que cuando ella esté pequeña y grande, a ver, lo reto a que suceda esto. Entonces sí, es más como el capítulo de moda Sí. de las marcas, de cómo entran los abogados a Sí. cuidar como este tema de registros, de copyright, todo lo que ya nosotros Ah, claro. conocemos. Sí. No, Y pues sí. cómo relacionan todo esto pues con la moda, con ahorita con los superhéroes, quién le diseña Sí. a los superhéroes y todo esto. Es como en Eh, general lo que tiene este capítulo, Luca. Me parece que sí, y vemos también que es como que hay una parte, en la última parte donde el diseñador le dice a uno de los empleados que tenga cuidado donde deja las cosas porque era un cliente muy importante, algo así le dice, Ujú. bueno, Sí, y ahí ya cuando vimos el casco, y también otra cosa interesante es que no apareció Wong, entonces ya como que Wong quedó medio relegado, ajá. eh, entonces, como que, bueno, ahora voy a esperar que salga el próximo capítulo con otro juicio más, que veremos qué será. Y no, pero la serie viene bien. Este capítulo bajó un poquito hasta el final, pero a mí me gustó porque, como es una serie de abogados y tiene todas estas cosas que ver con juicio y no tanto acción, pero vamos a ver cómo se desarrolla hasta el final. A mí me viene gustando la serie, le voy a perdonar esto. Sí, sí, sí. Sí. Dice por acá J, a mí el diseñador se me hizo acordar al diario de la princesa cuando toma el reto de transformar a Anne Hathaway. Ah, Aquí lo hace con She-Hulk. claro, también, ¿no? A Breton le hizo acordar a Cruella. Miren qué chévere que cada uno como Cruella, que claro. siente Cruella, increíble. Sí, Sí, ella, sí, sí, película, sí, sí, sí. Me acuerdo del buena señor. película. A cada uno como que lo remitió, lo llevó a otras películas o series. Exactamente, sí. Listo, dice Jorge, sí, que efectivamente, pues la escena ya estaba filtrada, la del casco de Daredevil. Daredevil, bueno, igual tengo que verme también la serie para Sí. entender un poco más a este personaje. Dice por acá nuestro amigo J, preferirá que más que diseñarlo solo lo restaure va a hacerle más resistente para que no le quite crédito a Murdoch de hacer el diseño de su traje. Sí, O sea que Murdoch es el que diseña el traje como lo hace Spider-Man, Luca. no, Matt Murdock, o sea, para los que no saben, Matt Murdock es Daredevil. Sí. eh, entonces, pasa algo al final de la serie, que no voy a contar nada de lo que va a pasar al final de la serie de Daredevil, la de Netflix, que Ajá. hace que tenga que cambiar su identidad, o no su identidad, sino su traje y Mm, su casco. Porque si lo recuerdan todo, el traje de Daredevil era rojo, ujú, completamente. Primero tenía como una venda acá en los ojos negra, y sí, después tiene el traje rojo, que ese traje pasa algo al final de la serie que hace que lo tenga que cambiar, pero no voy a contar nada. perfecto. Entonces, para mí, el diseñador este le hace como es cliente de él, le hace un traje nuevo, que es el que vimos en el tráiler. Ese Ujú. amarillo con rojo, sí, y el casco. Entonces me O sea parece que por que, ahí. con esta ya sería la segunda vez que él cambia el traje. La Claro, segunda, sí, tercera. Sería como un la, tercer diseño, diríamos, por decirlo claro, así, porque ¿no? este en realidad es el primer diseño de los cómics, para lo que se den una idea.
Entonces es como que este sería el rojo es un traje secundario y el amarillo con rojo es el principal traje de los cómics, como aparece en los cómics, más Ok, que el rojo. Así listo. que sí, Dice por acá, eh, Jorge, hay algo que me genera duda y expectativa y es el Daredevil amarillo. El Daredevil amarillo es el más cruel y sangriento que los demás. ¿Será así en She-Hulk o será más ácido con comentarios? a ver, yo por lo que tengo entendido, la directora dijo que el Daredevil de la serie va a ser más suave, Yo también no creo que tan, va a ser más suave. no tan violento, Pues recordemos, sí. por el tono de la serie, total. Exactamente. Creo que después en su serie individual puede ser que sea más cruel. No va a ser tan cruel como el de Netflix, ¿eh? El de Netflix era, sí, un Sí, el poco de importante. Netflix sí me imagino, sí, sí, cuando vi algunos capítulos sí, ya más o menos tengo Sí, idea de cómo es ese exactamente. Daredevil. Dice por acá Samuel, el del cómic y la serie de Spider-Man es amarillo. Amarillo con rojo. Ok. Sí. Dice J, solo que Charlie Cox dijo que Daredevil sería un reboot, o sea que lo que pasó en Netflix sería de otro universo, pero a saber. Por lo que también estuve escuchando, este va a ser una continuación de Daredevil de Netflix. Pero no Mm, sé, con todo este tema del multiverso, ya no quiero decir más nada porque. Pero eso lo sí, dijo Kevin Feige, lo escuché en una entrevista hace no mucho, que iba a ser sí, iba a tener diferentes apariciones, tanto en esta serie como en la serie de Echo, que me puse a pensar en la serie de Echo, va a haber una sorda y va a haber un ciego, entonces, eh, eh, y después va a hacer su aparición en su serie individual, que ahí, como el cómic es más fuerte, como el de Netflix, el cómic, sí. ahí se va a enfrentar al Kingpin y ahí podemos ver cómo lo adaptan para que sea apto para todo público, ponele, porque ahí no sé cómo harán esa parte, pero según Kevin Feige dijo que iba a ser una continuación. Pero bueno, no sé, con todo este multiverso, la verdad que no tengo ni idea. Sí, este tema de este superhéroe Daredevil ha generado mucha expectativa en todos los fans porque pues unos dicen que va a ser una continuación, otros que es un reboot y ha generado esa expectativa porque que se dice pues de las dos personalidades, bueno, de la personalidad de Daredevil de Netflix que es supremamente sangrienta, que es una cosa que jamás veríamos en Marvel, por lo pues por en qué plataforma está, entonces es más difícil que lo puedan adaptar de esa manera, pero yo creo que todos están esperando a ver este Daredevil cómo se va a comportar en She-Hulk, y yo creo, desde mi perspectiva, que lo van a suavizar un poco por el Sí. tema de Disney, por el tema de que pues ya está dentro de este universo. Creo que de pronto puede, no sé, pensaría yo que es de otro universo, no es el que nosotros conocemos, entonces puede que la cosa vaya como por ahí. ¿Tú qué crees, Luca? Y la verdad que también están las dos posturas, ¿no? Como esto de que podría ser de otro universo, como ahora está todo conectado, vimos a los diferentes multiversos ahora, vimos a los diferentes Loki, por ejemplo. Entonces, puede ser que sea de otro universo. La verdad que también está como ahí la duda de qué va a pasar con Daredevil. Ujú. Pero como Marvel tuvo que ceder, me acuerdo en su momento, los derechos no los derechos, sino hizo como un convenio con Netflix, entonces Netflix tenía más Libertad. libertad creativa, claro, entonces ahí podía adaptar historias más fuertes, y acá como es Marvel, y ya es una cosa más, que no es tanta violencia, entonces como que van a tener que ver ese tema también, pero puede ser que sea de otro universo también, ¿eh? El tema es que es el mismo actor y el Kingpin que va a aparecer es Vince D'Onofrio, que es el mismo actor de Daredevil de la serie de Netflix, entonces me hace dudar un poco. Uh, Entonces, no sé, está ahí. Está ahí. No, pero pues mira que a mí eso también me tiene un poco como pensando, porque yo sé que se van a venir, o sea, de hecho, la gente, lo que ya hemos hablado incansablemente, la gente está viendo estas series por este personaje, pero también siento un poco como
no sé, como de ansiedad, diría yo, al ver este personaje, que aunque no me he visto la serie de Netflix, ya me puedo llegar a imaginar cómo es este Daredevil, porque me vi 2, 3 capítulos, o 5, bueno, no recuerdo, ya más o menos entiendo cómo es él, y obviamente muchos fans les gusta es este Daredevil, les gusta es ver a este Daredevil. ¿Y qué va a pasar con esos fans que dicen querer al personaje y después de pronto si le cambian la personalidad, siguen siendo esos fans, mejor dicho, enamorados del personaje? Yo siento que Sí, aquí es donde se muestra realmente si de verdad quieren o no al personaje, dependiendo también cómo vayan cambiando la personalidad. Luca, ¿cómo sientes al personaje? O sea, no, cómo te explico, cómo te hago la pregunta? Obviamente tú ya conoces al de Netflix, pero si tuvieras a Daredevil con otra personalidad, ¿te comerías el cuento? ¿Comprarías al personaje sí. con una personalidad completamente diferente a la que ya viste en Netflix? Ponele, si yo no hubiese visto la serie de Netflix y no supiera tampoco de Daredevil ni de los cómics, ponele, tampoco te diría que es una... A ver, la serie de Netflix, perdón, no creo que sea necesario que sepas mucho del personaje, salvo que seas súper fan de Marvel o de las historias estas de los cómics. Pero yo si lo viera con otra personalidad, no supiera que existe un cómic y no me vi la serie de Netflix y lo viera el personaje, diría que, no sé cómo lo vamos a ver a continuación, o sea, en los próximos Ujú. episodios, pero diría que esperaría a ver cómo es este nuevo, yo le diría nuevo comienzo, porque como ahora está en parte de Marvel, Sí. diría cómo es este nuevo comienzo. Entonces le daría una chance. Ok, Pero pero yo creo que los ahorita, fans. desde tu Sí, perspectiva, no hablando de que nos, o sea, tú ya desde tu perspectiva, viendo los sí. cómics, la serie de Netflix, desde este Ah, sí, momento, cambia un tú, poco. Sí, aquí en este sí, momento, tú desde tu sí, perspectiva ahora, sí. ¿cómo quieres ver a Daredevil Yo lo quiero en ver Netflix? a Daredevil como es Daredevil. O Ah, sea, ok. pero el tema es la cuestión que hablábamos recién, ¿no? De cómo lo van a adaptar a la serie de televisión. Porque cuando tengas, ahora va a ser unos pequeños, no va a opacar tanto a los diferentes personajes donde él intervenga en las diferentes series. El tema es verlo en su propia serie, cómo van a adaptar el personaje de los cómics con esa violencia que él maneja a la pantalla de Disney Plus, por cuestiones de familia y que Disney Plus es una plataforma más familiar. Entonces, hay que ver. Pero yo lo vería, tendría que ser un Daredevil, no sé si tan violento, pero tiene que tener como cierta agresividad. No sé si tanta como la de Netflix, pero para mí debería tener. Eso lo identifica el personaje para mí. Ah, perfecto. Eso hace parte o sea, parte clave de su personalidad. Exactamente. Lo que dice J, eso mismo le pasó a Bruce Banner en su paso por el UCM. Su personalidad tuvo un giro tremendo desde Thor Ragnarok, que la gente piensa que no le está haciendo justicia al personaje siendo el mismo actor. Ok. Sí, porque yo Sí. escuchaba mucho ese tema también, que no les gusta cómo han ridiculizado al Hulk de ahora, de Marvel, como que ese no De es el Marvel. mismo que han visto en los cómics. Exactamente, sí. Bueno, el tema de Hulk, yo todavía me acuerdo de cuando pasó. El tema de Hulk viene desde siempre, ¿no? Desde la perspectiva de cuando estuvo Edward Norton, inclusive Ujú. el actor de antes, como es verdad que Hulk tiene esa agresividad, pero yo no creo que lo hayan ridiculizado tanto. A mí me parece que el Hulk de ahora está bien porque recordemos que no pueden hacer una película de Hulk individual, quizá mostrándolo, porque los derechos no son de Marvel ahora. Entonces Ujú. tiene que adaptarse. Por ejemplo, los derechos de Hulk los tiene Universal, todavía creo que hasta el año que viene. Entonces no pueden mostrar no pueden usar el personaje individualmente, porque si no estarían como incumpliendo una regla de contrato o algo parecido. Entonces no pueden mostrarlo, ponerle, cuando si quieren adaptar una historia ya se dejó algo entrever en esta serie, de Guerra Mundial Hulk o de Planeta Hulk, ahí se podría,
desarrollar solo una historia de Hulk como ellos quieran, basándose en los cómics, con otra personalidad, y el Hulk es más violento. Sí. Entonces me parece que esa es la cuestión también, de que tiene que adaptarse a que, bueno, los derechos no son suyos, ellos no pueden hacer lo que quieran con el personaje, entonces también están como atados, no pueden. Sí, pero el Hulk que tú has visto hasta ahora de Bruce Banner, ¿sí te ha gustado? A mí me gustó. No, no voy a decir que no me gustó. Me gustó. No, Ah, ok. a mí me gustó. A mí me parece que tiene una personalidad bien acorde como al personaje. A mí me gusta, a mí no me desagrada, pero lo que de pronto hablábamos que día en otra plataforma es que de pronto muchas personas están muy ligadas o muy entregadas a los cómics y tal vez quieren que las cosas sean lo más parecidas a los cómics. De pronto Sí, si hay algún cambio, pues es muy difícil ver ese cambio, sí, esa perspectiva diferente y también pues exactamente. que los cambios vienen pues con los cambios culturales, en este caso ya lo que tú hablas de los derechos, de que ya ahora pues se tiene, los derechos los tiene los de Marvel, pues ahorita Universo. muchas cosas que cambiaron Disney, entonces todo lo tienen que cambiar y para las personas pues que leyeron los cómics desde esa, tienen una perspectiva diferente, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, eso de basarse tanto en los cómics, eso lo pudimos ver con Miss Marvel, que Miss Sí. Marvel en los cómics era, por ejemplo, hay ciertos cambios de origen del personaje que a mucha gente no le gustó. Por ejemplo, con diferentes personajes. Pero bueno, eso es cuestión más que nada de gustos. A mí, siendo un fan de los cómics, tampoco es que quiero que sea todo tal calcado de los cómics, porque si no sería copiar y pegar. Que le hagan algunos cambios, a mí me parece interesante. Ajá. Pero me gusta, a mí me viene gustando. Entonces, por ahora está bien. Lo único que no me gustó fue Miss Marvel, pero sacando eso, me parece que están haciendo las cosas bien. Dale, mi Luca. Pregunta por acá, Eric. ¿Daredevil aparecerá en She-Hulk? Pues quién sabe, Eric. No, Ahí nos tienen va a esperando aparecer hace 5 Mephisto, va a episodios. aparecer Mephisto. Mephisto Sí, va a yo aparecer. creo. Ese es el que va a aparecer. Listo, mi Luca. Pues nada, si yo, pues vamos esperando a ver qué sucede con el sexto episodio y creo que ahí nos tienen, tranquilitos, espérense, que es probable que no aparezca Daredevil en el siguiente episodio, sino hasta el siguiente, o de pronto al final, y ya. Vamos a ver qué Sí, sucede vamos a ver. con este personaje que es el que más, pienso yo que es el que la gente está más esperando. Exactamente. Listo, mi Luca, pues nada, hoy fue un poco más cortico, precisamente yo Sí, creo que debe ser como el tema de que pues no hubo no fue tanta tan acción. interesante el capítulo, exactamente. Exacto, entonces, pues lo vamos terminando de una vez. Mi Luca, muchas gracias por tu tiempo, por haber estado, por siempre quedarte hasta esta hora para charlar un poco de lo que nos gusta a todos, que es todo este tema del cine y pues ahorita de las series de Marvel, que han causado tanta controversia. Uf, Entonces, mi Luca, sí. para ya dejarte en paz, diles a todos cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, qué haces en tus redes Bien. sociales, publicidad política Sí, pagada. publicidad pagada, sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias. También por aguantar el internet de la TAM, que es medio. Recuerden, a todos les confirmo que yo estoy en una computadora que es media viejita, entonces tiene sus tiempos, ¿viste? No hay que apurar. Es, Es tiene, entendible, es no te viejita, preocupes. entonces, y además, bueno, tiene sus tiempos también. ¿Cómo es que iba a decir? Bueno, muchas gracias como siempre por la invitación. Sí, bueno, les voy a dejar a mis redes sociales que son el Cinéfilo OK de Instagram, que me pueden seguir. Me pueden seguir también en Twitter, el abandonado Twitter, el Cinéfilo OK, que es el más muerto de todos. Y en YouTube también me pueden seguir con el Cinéfilo OK, en donde estoy haciendo debates sobre House of the Dragon. Otra serie que también es muy compleja, como siempre digo, tiene muchos puntos a analizar. Sí, Sandy lo sabe porque lo vio. No es tanto como She-Hulk, porque House of the Dragon hay que aguantarse una hora y analizar todos los simbolismos, los diálogos que son muy largos, cada cosita. Entonces,
Es bastante interesante los debates que hago. Y bueno, nada, esperando el próximo jueves a que salga el nuevo episodio de She-Hulk para que aparezca por fin Daredevil. Ojalá esté en lo correcto, ojalá esté en lo correcto. Y bueno, nada, muchas gracias como siempre y un saludo para todos. Bueno, mi Y buenas Luca, noches. muchas gracias. Aquí abajo en la descripción les dejo también ahí los enlaces a las redes sociales de Luca. ¿Listo? Mi Luca, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes, si se permite, si las cosas se dan. Que te vaya súper bien, que cenes delicioso y nos vemos pronto, pronto, pronto. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, Sandy, nos vemos. Chao, Nos vemos. chao. Chao, cuídate. Bueno, mis chicos, hemos terminado hoy el debate con el niño Luca. Él siempre nos acompaña aquí en estos debates que son un poco, estos a mí me han dado un poco de cuscús porque siempre se reciben pues ciertas críticas de un lado, de otro. Entonces, pues toca mirar a ver cómo nos adaptamos con todo este tema. Nada, mis chicos, nos vemos pronto, pronto, pronto aquí en un nuevo debate. Vayan al canal de Luca para ver los debates que él está haciendo maravillosos con una experta en Game of Thrones, en La Casa del Dragón. Interesantísimos. Él hace también esos debates semanalmente, creo que los hace los jueves. Entonces, para que ustedes también estén por allá pendientes de lo que hace Luca con otras series. Y mis chicos, pues muchas gracias por su compañía, por su tiempo. Estamos viéndonos muy pronto para hablar de esta serie y de pronto pues nos termine sorprendiendo a todos y lo que vimos anteriormente pues sea borrón y cuenta nueva. Pues como que olvidemos lo que pasó y esto hace que nosotros terminemos amando la serie. A muchos no les ha gustado, a mí no es que me haya encantado la serie, eso sí lo tengo que reconocer, pero tampoco me ha parecido tan mala. Entonces esperemos a ver qué sucede más adelante. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido, un abrazo gigante, nos vemos pronto y pues aquí para decirles también que se suscriban al canal para más debates y más cositas que hacemos aquí en Sandy Queen. Un abrazo gigante, nos vemos pronto, chao.